¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente nos encontramos en este video, esta vez analizando el capítulo número 8. Recordemos que el capítulo 8, el tema central es la recursividad. Los ejercicios son prácticamente simples, como podemos advertir en el número 3 tenemos que encontrar la potencia de elevar un número real a un número entero positivo. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a la quinta, para encontrar de manera recursiva su resultado, este valor lo podemos interpretar de la siguiente manera. 5 veces multiplicado el 3. Lo podemos expresar 3 elevado a la cuarta por 3, que sigo manteniendo la estructura inicial. Voy a volver recursivo la potencia elevado a un número n, pero en esta ocasión estoy disminuyendo el valor de la potencia y es prácticamente la misma operación. Al llamar recursivamente a la función, ahora se va a llamar con 3 elevado a la cuarta. Hago exactamente el mismo procedimiento. Esta vez tendría que multiplicar 4 veces el 3. Para encontrar la potencia de un número, puedo agrupar las 3 primeras y sería 3 elevado al cubo por 3. Pero tengo pendiente cómo debo de calcular ahora 3 elevado al cubo. Esta operación la voy a continuar hasta no tener nada más que multiplicar, es decir, hasta tener un 3 elevado a 0, que automáticamente nos daría 1, que se constituiría en nuestro caso base. Comenzamos con el diagrama de flujo denominado POT entera. Los diagramas de flujo, como pueden ver, son simples. Voy a comenzar colocando todas las flechas que nos permiten unir los diferentes diagramas. Comenzamos primero redactando los valores de entrada. Vamos a contar con un valor X y posteriormente tendremos una potencia entera n denominada n. Esta función debe repetirse mientras el valor de n sea igual a 0. Si llegamos al caso base, vamos a devolver un valor de 1. Caso contrario, nuevamente llamamos a la función denominada pot entera, pero esta vez le llamamos con un valor de n-1 y multiplicado por el valor real. Eso sería todo. Validamos el diagrama de flujo y vamos a redactar el código, donde debemos de crear método de la clase potEnd, que es descendiente de la clase number. El método se va a llamar potEntera. Muy bien, comenzamos a llenar nuestros datos, que son los mismos que aparece en el enunciado. El inciso C menciona: el valor de 4 elevado al cubo se calcula con una función recursiva. ¿A qué nos referimos? Si x vale 4 y n vale 3, lo que estaríamos haciendo originalmente es multiplicar 4 por 4 por 4. Igual que la explicación anterior, si las dos primeras, 4 por 4, lo podemos expresar como 4 al cuadrado por 4. Entonces, la función recursiva sería pot entera de la potencia 2. Al valor que nos dan en n, le disminuimos en 1, así que sería 2. Multiplicado por x, que sería 4. Igual a 4 elevado al cuadrado, sería 16 por 4, nos va a dar el valor de 64. Recordemos que estamos calculando el valor de 4 y cuando enviamos, siempre enviamos menos 1. Por lo tanto, el valor inicial sería 2, el siguiente va a ser 16 y el siguiente 64. Para calcular elevado a la quinta, directamente colocamos 5 porque llamamos 5 veces. Y en la última parte, nos piden calcular el valor enviado a pot entera cuando se encuentra en la cuarta iteración o en la cuarta llamada. Para ello tenemos un gráfico que nos acompaña en el lado derecho, donde nos indica en la primera
En la primera llamada recursiva, recuerden, enviamos n-1, sería 8 multiplicado por x y su resultado. Esa sería la primera llamada. La segunda va a ser -1, sería 7. En la tercera otra vez -1, 6. Y en la cuarta sería el valor de 5. Entonces, apodo entera en la cuarta llamada sería 5. Ahora analicemos para este nuevo inciso. Nos pide encontrar el valor de 2 elevado a la quinta. Se calcula con, ¿qué vamos a enviar a POT? Si el exponente es 5, mandamos -1. Estamos queriendo calcular de 2 y 2 a la cuarta. ¿Cuánto nos daría? Nos daría 16 multiplicado por 2. 16 por 2 nos va a dar 32. Para calcular 4.3 elevado a la sexta, la función recursiva se llama a sí misma ¿cuántas veces? 6 veces, la misma que el valor del exponente. La segunda llamada que se hace a sí misma, la función recursiva para calcular 7.6, sería ¿cuánto? La segunda llamada, la primera sería con 5 y la siguiente sería con 4. ¿No es así? Validamos nuestros resultados. Y por último, revisaremos este inciso, donde dice calcular para 3 elevado a la cuarta. ¿Qué debemos de enviar? Si está elevado a la cuarta, enviamos pod entera de 3 multiplicado por la base que es 3. Ahora, el resultado que nos daría pod entera de 3 sería 3 elevado al cubo. Y eso sería 27 por 3. Es 81. La siguiente, para calcular 5.1 elevado a la sexta, se llama la función recursiva 6 veces. La primera llamada que se hace a sí misma, la función recursiva para calcular, ¿cuál sería? Si es 7 y estamos en la primera llamada, tendríamos que disminuir solamente en 1. Validamos los resultados y está muy bien. Bueno, hasta acá sería este video. Recomendación que les doy para presentarse al capítulo 8. Vengan con una hoja adicional, un lápiz, un borrador y además una calculadora por si necesitan realizar alguna operación adicional. Será hasta otro momento.